Hola, mi nombre es Mateo Reyes y en esta oportunidad les presento un nuevo video del canal que se llama Todos mis criterios para medir a un jugador para colocarlo en un tope histórico. Por ejemplo, si tú haces Balón de 2025 no cuenta porque no sería histórico. Todo lo que viene es historia. Por ejemplo, top 10 mejores jugadores de historia, top 10 mejores argentinos de historia, top 10 mejores brasileños de historia. Todo lo que viene a ser jugador para colocarlo en un top histórico. Y lo que van a ver ahora, de una manera, va a ser de abajo para arriba. Por ejemplo, si ven goles en el primer criterio, que probablemente vean, no vayan a pensar que los goles son lo que más importa, no. Lo primero que van a ver son los que menos les importa y lo último que van a ver, la última diapositiva que van a ver, son los que más me importa. Ahora sí, empecemos. Capacidad goleadora asistidora. En las dos, tome en cuenta cantidad y calidad, pero más calidad. Yo puedo colocar un ganador, un perdedor y un empate, como algo básico, sinceramente. Eso sí, vuelvo a repetir, yo tomo más en cuenta calidad de goles que cantidad de goles. Sinceramente, eso es lo que a mí me parece mejor, y lo mismo en la asistencia, prácticamente. Porque yo creo que la calidad no engaña y la cantidad sí engaña, sinceramente. Para mí debes tener las dos cosas, sinceramente. Y los goles y más asistencias, yo tomo en cuenta prácticamente cantidad más calidad de goles, cantidad más calidad de asistencias, y para saber quién gana, veo quién le saca más diferencia. Por ejemplo, si tú le sacas una diferencia abismal en goles al jugador, pero en asistencias él no te saca tanta diferencia, el punto va para ti. Pero también puedo colocar empates, como voy a repetir. O sea, si está muy parejo y no veo una diferencia entre ninguno de los dos, coloco empate. Y generación de goles viene a ser una jugada donde fuiste el más importante para que os salga gol. Mm, Puede ser que tú metas el gol y metas la asistencia o no hiciste ni gol ni asistencia, pero fuiste el más importante en la jugada. Lo que yo me refiero es que tú generaste el gol, o sea, tú fuiste el más importante en la jugada, eso es lo que yo me refiero. Y me importa esto porque precisamente te hacen ganar un partido, cuando te respondo todo. Competencia en su época. A mí me importa mucho que juegues una época competitiva, con una gran calidad de jugadores. Y me atrevería a decir que en todas sus líneas, ¿eh? Nada, es injusto porque es comparar posiciones diferentes, pero lo que yo le exijo a un jugador es que juegue una época competitiva, pero no solamente que sea todo jugadores de ataque, que al menos juegues una época competitiva y con grandes jugadores cracks en todas sus líneas, prácticamente en todas las líneas. Eso es lo que yo quiero. Y me parece importante porque imagínate que tú eres un crack, pero juegas una época sin competencia. Por ejemplo, tú eres un crack, pero todos los jugadores que ves en tu generación son malos. Prácticamente se te va a facilitar todo, prácticamente vas a hacer todo lo que quieras, se te va a facilitar todo, todo y vas a parecer el mejor de la historia. Mírate lo que estoy diciendo, vas a parecer el mejor de la historia indiscutiblemente porque vos en una época de incompetencia te paras llevando 500 jugadores por partido, te paras dando pases, 1000 pases por partido, te paras haciendo 1000 controles por partido, o sea, todo más de 300 prácticamente en cada cualidad. Por eso parece el mejor de la historia, porque ahí se te va a facilitar las cosas. Prácticamente juegas en época sin competencia y de mala calidad de jugadores. Por eso es que, sinceramente, a mí me importa mucho para evaluar estos rankings. Pero me importa más que los goles, porque prácticamente, no lo vuelvo a repetir, o sea, prácticamente no lo dije. Yo siento que un crack no se mide en goles ni asistencias, aparte de la posición que juegue. Por ejemplo, si eres arquero, no puedes exigirle a un arquero que haga goles o asistencias, no. Pero igual, ¿eh? Por ejemplo, si tú eres delantero, para mí es una falacia de que dicen mucha gente de que si tú no metes goles, si el delantero no mete goles es malo. O sea, obviamente, para el delantero, pero no significa que sea malo. Puede ser crack sin hacer goles, ¿eh? Porque imagínate que tiene casi todas las cualidades futbolísticas y es un 10 en eso. Es un crack, prácticamente. Bueno, ahora sí, empecemos con la otra.
Prime. Bueno, lo que yo entiendo por el Prime, no es que yo entiendo, mi manera de ver el fútbol a la hora de hablar del Prime es, por ejemplo, yo tomar eh, los 5 años, tus 5 mejores años, prácticamente. Por ejemplo, si tú tuviste 15 años a máximo nivel, en lo más alto, pero de una manera, si yo tengo que elegir un par de años, tus mejores años, de esos 5 años, elegiría esos 5 años, ¿me entienden lo que voy? O sea, este, estos 5 años son mejores que tus otros 5 años y tus otros 5 años. ¿Me entienden lo que voy? Máximo es 5 años en Prime. O sea, por ejemplo, yo no tomo en cuenta una sola temporada, porque mucha gente toma en cuenta, por ejemplo, el Prime de Messi fue 2011-12, ya, ¿me entienden lo que voy? O el Prime de Cristiano fue 2008, o el Prime de Messi vuelve a repetir de 2012, año hay que contar en vez de temporada. Mucha gente toma en cuenta año. Para mí, yo tomo en cuenta, el Prime yo tomo en cuenta en temporada, no en año, prácticamente, porque precisamente la mayoría de los jugadores que sacan su Prime juegan en Europa y es por temporada, no es por año. Pero depende, por ejemplo, si tú llevas 3 años de constancia a máximo nivel, eh, toma en cuenta 3 años nomás, no 5. Y me importa mucho porque precisamente a mí me importa que los jugadores, que su prime llegue bastante alto prácticamente, que llegue a un nivel altísimo, porque ahí te puede medir si este jugador es mejor o no, precisamente. Para mí sí es muy importante. Más que la competencia de su época, yo creo que sí. Porque si bien jugarías en una época mala, eh, algo que me faltó decir es que prácticamente vas a ser crack, sea como sea. Por ejemplo, si tú eres muy bueno con la pelota y se ha demostrado en tus partidos en que juegas una época mala, no te va a quitar de que si hubieras jugado una época con competencia no hubieras sido crack. ¿Me entienden lo que voy? Y me importa más que los goles de asistencia porque, y no falta aclararlo prácticamente, no hace falta decirlo porque el prime me importa más que los goles de asistencia y todo eso, porque precisamente un crack no necesita marcar tantos goles o dar una buena calidad de gol, lo mismo con las asistencias o lo mismo con la generación de gol. Ahora sí, vamos con la siguiente. ¿Cómo jugar fútbol? Eh, Esto sin duda me parece un parámetro, un criterio, como quieran llamarlo, importantísimo. Eh, Sinceramente, eh, y no falta, de una manera, no hace falta explicarlo, mejor dicho. Porque precisamente si tú no eres bueno jugando la pelota, eh, precisamente no vas a estar entre los 10 mejores jugadores de la historia, por ejemplo, olvídate. No, yo te exijo que seas un excelente jugador jugando la pelota. Bueno, hay tres tipos para mí. Mentales, que mental es prácticamente mentalidad, prácticamente. Todo lo que es mentalidad. Y físicas, que es todo lo que viene a ser fuerza, agilidad, resistencia, eh, aceleración, velocidad, eso es físico. Y técnico, que sin duda es lo más importante. Si tú me haces ordenar, ¿qué es lo más importante? Primero técnico, segundo físico y tercero mental. Lo técnico por encima de los dos. Técnica viene a ser lo que es gambeta, pase, visión, remate, cabezazo, manejo de más piernas, y tiro libre, penal. Y también viene a ser una parte, una manera, un recurso de cada cualidad. Por ejemplo, un recurso de la gambeta es la ruleta o el sombrero. Eso para mí también es técnica. O en el pase también. Dos recursos del pase, por ejemplo, el pase 3 dedos y pase a Rabona. Eso para mí también es técnica. Todo lo que no es físico y mental es técnica. ¿Me entienden a lo que voy? Y me importa más que los goles de asistencias, no hace falta aclararlo, no lo quiero volver a repetir. Eh, me, Más como que la competencia en su época también no lo quiero volver a repetir. Me importa, pero sí me importa más que el Prime, porque precisamente eh, eh, imagínate que el Prime del otro duró 3 años, por ejemplo. Ya, imagínate que
el prime del otro jugador haya durado 3 años a un altísimo nivel. Pero tú también tuviste un altísimo nivel y encima jugaste, eres mejor jugando a la pelota. No, mejor se le dejo más fácil. Ya. Imagínate ser mejor jugando a la pelota, precisamente, y, y precisamente si tú eres bueno jugando a la pelota, tu prime va a llegar alto. En casi todos los jugadores pasa lo mismo. Eh, que tu prime llega altísimo pues, mientras tú juegas bien a la pelota. Y, y precisamente jugar a la pelota, la mayoría de los jugadores lo hacen más de 10 años. Y en caso del prime, para mí es máximo 5 años de tus mejores años. Por eso precisamente me importa más, sin duda, que el prime. ¿Me entienden a que voy? Por ejemplo, si tú juegas 15 años excelentes y el prime máximo de tus mejores años, porque el prime es el mejor momento del jugador, para mí es máximo 5 años del mejor momento del jugador, no alcanzaría, estaría lejos de esos 15 años excelentes a un altísimo nivel, porque precisamente tienes que sumar 10 más. Ya. Rendimiento. Esto es un valor bastante importante, precisamente. Para mí me importa muchísimo a la hora de medir a un jugador. Rendimiento, hablo de rendir. Por ejemplo, me importa mucho porque precisamente si tú tienes una buena calidad, pero no rindes, no existe prácticamente. Eh, por ejemplo, por eso es que me importa más que cómo jugar al fútbol, porque precisamente si tú tienes una buena calidad, pero no rindes, no existe prácticamente. Es así. Ah, Es más, yo prefiero a un jugador que no tenga tanta calidad pero que me rinda que tener una buena calidad pero que no me rinda. Y rendimiento hablo de los dos rendimientos, rendimiento clubes y rendimiento selección. Ambos pesan lo mismo para mí. Y me importa más que los goles y las asistencias. Bueno, eso no hace falta aclararlo. O sea, prácticamente eh, lo importante es jugar bien, no hacer tantos goles y asistencias, aunque sea un factor importante. Eh, que la competencia en su época es más o menos lo que dije de lo del Prime, prácticamente. Que si tú eres un crack, pero juegas en una época mala, y no va a quitar de que si tú hubieras jugado en una época con competencia, igual hubiera sido crack. Eh, pero lo que va a cambiar es que se te va a facilitar mucho más de que juegues en una época sin competencia que con competencia. Eh, y encima si tienes rendimiento, prácticamente, si tú tienes rendimiento y calidad, eh, pero no juegas en una época mala, igual vas a rendir, jugar excelente a la pelota y vas a rendir, precisamente, vuelvo a repetir. Y da igual de que hayas jugado en una época o no, igual vas a ser bueno, eh, porque vas a tener rendimiento, porque normalmente los jugadores que tienen una excelente calidad han rendido, por eso precisamente. Eh, y me importa más que Prime, es fácil y sencillo. Por ejemplo, imagínate que eh, este jugador ha tenido un nivel más alto que el otro, pero solamente duró 3 años, solamente rindió 3 años. Y este jugador que tuvo un nivel mucho menos, rindió muchísimo, y encima rindió muchísimo, 20 años. Ya, a mí dame ese jugador prácticamente, a mí dame ese jugador, sinceramente. Ya, eso es. ¿Me entendieron? Ojalá que me hayan entendido. Y ahora vamos el criterio que más importa. Y esto va a ser muy polémico, bastante polémico. Y voy a argumentar por qué. La regularidad. La cantidad de años que te manteniste en la élite del fútbol. Hablo de mantenerse en la élite del fútbol. Para mí, ¿cuántos años deberías tener a máximo nivel para tener una buena constancia? Máximo 10. Máximo 10 años que yo le exijo a un jugador para que le considere una buena constancia. ¿Y por qué yo considero que me importa mucho? Porque precisamente un objetivo del jugador es, y algo que yo le exijo a un jugador es pelear
muchos años a un excelente nivel. Máximo 10 años a un excelente nivel. Si tú, por ejemplo, haces 10 años exactos a un excelente nivel, que es lo mínimo de regularidad, es que estuviste a 10 años peleando eh, en la máxima élite del mejor jugador del mundo, prácticamente. Por ejemplo, si tú en esos 10 años fuiste top 5 mejores jugadores del mundo y encima en una época con competencia, imagínate, estarías alcanzando un nivel altísimo. Y que, que lo mejor que sea así, que tú juegues una época en competencia, que seas crack, que tengas todo eso. Si no duraste 20 años, el máximo nivel, tuviste 10 años suficiente y un nivel altísimo siendo top 5 del mundo. Pero es así, si tú juegas una época sin competencia y llevas 10 años en la élite del fútbol, yo creo que sí bajará un poquito, pero si tú eres crack, no bajará tanto. Por ejemplo, si es un jugador normalito que duró 10 años en la élite del fútbol, porque precisamente fue una época mala, se le va a facilitar, es que no va a bajar demasiado prácticamente. Me entienden lo que voy. Y, pero concentrándonos en la regularidad, ¿por qué me parece más importante que otros parámetros? Ya, más que los goles, prácticamente es lo mismo. Un crack no necesita marcar tantos goles, asistencias, etcétera. Más que el Prime, precisamente algo parecido a lo que dije a lo anterior. O sea, si tú llevas 3 años a un excelente nivel, ¿ya? Y el otro rindió 15 años a un excelente nivel, a mí dame ese jugador prácticamente. Dame ese jugador. eh, y encima que... eh, sí, sí, dame ese jugador. Ya no tengo dudas, sinceramente. Dame ese jugador ya. Mm. Igual depende del caso. Porque si es mucho mejor jugando a la pelota y jugó una época con mejor competencia, ahí sí empareja la cosa. Pero, por ejemplo, si están todos iguales y tú le sacas una diferencia más de regularidad y el otro y en rendimiento, que el otro no tuvo constancia y rendimiento, a mí dame el jugador prácticamente. Y me importa más que la competencia en su época porque precisamente normalmente los que tienen regularidad son cracks prácticamente, seamos serios. O sea, los cracks son los que han tenido muchos años en élite del fútbol. O sea, no estoy diciendo que no sea Ronaldinho, no sea crack. Me refiero a que todos los jugadores que tienen una buena constancia es que son cracks. ¿Me entienden lo que voy? Y si tú eres crack y encima tienes rendimiento, porque normalmente los cracks tienen rendimiento jugando a la pelota, eh, no va a bajar mucho que juegues una época mala, porque igual aunque juegues una época con competencia, igual lo hubieras jugado bien y igual lo hubieras rendido. Es así. Y me importa más de que cómo juega el fútbol. A ver, ¿por qué me importa más del cómo juega el fútbol y el rendimiento? Te voy a meter las dos cosas, ¿ya? Las dos cosas. ¿Por qué me importa más que esas dos cosas? Vamos por partes. ¿Por qué la regularidad me importa más que jugar al fútbol? Porque precisamente imagínate un jugador que tuvo 5 años en la élite del fútbol, eh, tuvo un gran rendimiento, pero solamente tuvo 5 años en la élite del fútbol, ya. Imagínate que tenga un jugador que tenga un gran rendimiento y una gran regularidad. Por ejemplo, 2 años en la élite del fútbol. A mí dame ese jugador, precisamente. Precisamente, que tú pelees muchos años en la élite del fútbol, aunque seas menos jugador con el balón que el rival y encima que el otro no tuvo una buena constancia, te va a ayudar mucho a ser mejor, aunque seas peor con la pelota que el otro. Y me importa más que rendimiento porque precisamente, imagínate rendir 20 años, pero tuviste 7 años en el élite del fútbol nomás, y alguien que rindió 20 años y estuvo 2 años, no, 15 años en el élite del fútbol, ponte. A mí dame ese jugador. Ya, esos son mis argumentos y
de por qué me importa, por qué me parece más importante que los otros criterios. eh, y, y precisamente eh, explico cada parte de cada criterio. Ya bueno, eso tengo todo para decir. Espero que hayan disfrutado este video. Comenten por favor, te lo suplico. Quiero que comenten, opinen en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.